tema del costo-beneficio empieza a tomar los elementos que ya hemos visto en micro de puntos Pareto eficientes y los va a pasar al análisis costo-beneficio. Y comienza con el concepto fundamental, que es tener una frontera, y ya sabemos cuáles son los puntos extremos de la recta presupuestal, y el punto medio o los puntos tangentes. Por ejemplo, aquí ya habíamos visto este punto, quien leyó el texto, ¿de qué habla este problema? Me gustaría que pudieran participar un poco. ¿De qué habla este problema, jóvenes? El que plantean en el texto Sí. habla acerca de que se tienen el statu quo que pertenece a $25, pero que se podría aumentar a 100 si se llega a un acuerdo entre ambas partes para distribuir este nuevo ingreso, ¿no? Exactamente, Entonces, no, bueno, sí, hay dos jugadores o en general, y estos jugadores de no llegar a un acuerdo, que justo se ve, ¿no? Aquí gana uno y aquí gana el otro, el jugador, el pago de la persona 2, y aquí está el pago de la persona 1. Evidentemente, si no hay arreglo, cada uno pues tendrá el máximo de 100. Perdón, cada uno llevará para su propio beneficio 100. Si no hay arreglo, en el intercambio dice que cada uno tendrá 25, ¿no? Cada uno recibe 25, suponiendo que no haya acuerdo, entonces cada persona recibe 25. Si hubiera acuerdo, ¿cuánto recibiría cada persona? Si hubiera un acuerdo. Si hubiera un acuerdo en el Pareto Pointer, según esto, recibirían, según yo, 50, ¿no? Cada uno, porque 50 y están llegando 50, al ¿no? punto eficiente. ¿Quién dijo 150? No, No, pues 50 y 50. Sí, 50 y 50. Entonces aquí están, ¿no? 50 y 50. Y son puntos Pareto eficientes. Entonces, esto es en el caso de no tener ningún acuerdo. Entonces dice, si no tienen un acuerdo, es que él es el statu quo, cada uno llegará a 25. A partir de 25 empiezan a llegar a acuerdos y se sube hasta 50 y 50. ¿Correcto? sí. Entonces, ya Sí. estarían en esta línea, en esta parte sombreada, ¿no? En la medida en que van haciendo acuerdos, esta parte sombreada del triángulo, abajo de la recta presupuestal, comienza a avanzar y llega a 50 y 50. Correcto. Ahora, ya que están en este punto de 50 y 50, sería un punto Pareto eficiente, y todo lo que esté por arriba del statu quo sería una mejora sobre ahora sí que sobre este statu quo, o sea, toda esta zona sería una mejora. Sí, Alan. y de hecho se ve como medio sombreadito, ¿no, profesora? A los 25, o sea que a cualquier acuerdo que ellos lleguen no van a recibir menos de los 25 inicial. Por eso se ve como la sombrita, ¿no? Que forma el triángulo a partir de ese punto en el que si no llegan a un acuerdo es de 25. Bueno, se ve la sombrita como hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Con el que se forma el triángulo. O bueno, por lo menos Exacto. yo lo interpreté así. Sí, ¿no? Aquí se ve esta área sombreada, es justamente cualquier mejora del statu quo, es que entre las dos personas lleguen a un acuerdo. Y el punto eficiente sería la mitad de la recta. ¿Se acuerdan que aquí pasaba una curva de utilidad? Y ya hemos visto cuál es la diferencia que pase en la parte inferior, en la parte media, y se vaya desplazando hacia la parte superior.
Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, al hablar de puntos Pareto eficientes, tenemos que tomar en consideración un concepto clave, que son los beneficios netos y la eficiencia de Pareto en términos de deseos de pagar. Es que aquí está, creo que aquí está, es que si me incorporo, pero aquí está la recta, ¿no? El triángulo sombreado. Aquí es un punto eficiente del statu quo y cualquier punto superior va mejorando el statu quo. Entonces recuerden que esto es producto de que tenemos dos personas que reciben un monto total de dinero. Si ellos acuerdan sobre ellos mismos, tomarse todos los 100 pesos, pues se queda aquí en la persona 2, luego aquí en la persona 1, y si estos son los puntos extremos. Luego, si entre ellos en el intercambio no llegan a ningún acuerdo, el statu quo o el punto del statu quo será que cada uno se lleve 25. Este statu quo puede mejorar en términos de Pareto cuando comienzan a tener mayor utilidad de esta zona. Si ustedes observan, está determinando puntos superiores, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí se queda con 25, todos estos puntos que están hablarían de que la persona 1 gana. Y si se queda en 25 y todos estos, pero estos son puntos que no van a hacer manifestar una mejora, simplemente los que están adentro del triángulo. Y adentro del triángulo podría ser hasta que vayan llegando a una zona superior, Pareto eficiente. Entonces, estos términos van a ser importantes para dos categorías que están implicadas en el análisis de beneficio neto y la eficiencia de Pareto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay que tomar en cuenta que si una política tiene beneficios netos positivos, entonces es posible encontrar un set de transferencias o, desde el lado de los pagos, que hace que al menos una persona esté mejor sin empeorar la condición de otra. Creo que eso ya lo habían ustedes dicho al principio del curso, ¿no? Una persona esté mejor sin empeorar la condición de la otra. Entonces, una persona esté mejor, en este caso la persona 2, sin empeorar las condiciones de la persona 1. Por eso, todo esto son, lo que está dentro del triángulo, son mejoras en el sentido de Pareto. Porque aquí, por ejemplo, va a ser, no sé, 30, 40, con 35, entonces no están peor, están mejor, mucho mejor la persona 2, pero eso no empeora lo que esté en la persona 1. Entonces, un punto que ustedes determinen dentro de la zona, este punto, por ejemplo, este punto, ¿qué observan? Mejora la condición de la persona 2, incluso el de la persona 1. ¿Cuál sería este de aquí? Un punto donde la mejora de la persona 2 no empeore las condiciones de la persona 1. Sí, Alan. Digamos que con el acuerdo la persona 2 reciba 75 pesos o dólares y la persona 1 siga recibiendo los 25. Exacto, ¿no? Los que comentábamos que no son los que implican un desplazamiento, estos puntos extremos. Estos son los puntos, ¿verdad? Donde la persona 1 sigue recibiendo 25, la persona 2 aumenta, cualquiera de estos puntos. Son Pareto, ¿no? Porque aquí también la persona 2 sigue recibiendo 25 y la persona 1 va aumentando. Cualquier punto por adentro de estos puntos extremos manifestará mejora en ambos hasta que lleguen a la recta presupuestal, hasta que se haga tangente. Entonces, esto es un concepto para decir
que el punto tangente, ya lo habíamos dicho, si esta es una función de utilidad, tendría un punto eficiente. Este es un punto eficiente. Eficiente. Entonces, eso es muy importante. ¿Correcto, jóvenes? Ahora queremos tomar estas categorías de micro al análisis de los proyectos de inversión. Nosotros tenemos, para hablar de beneficios netos, ¿se acuerdan que yo les comentaba el tiempo? ¿Cuál es el valor del tiempo? ¿Cuál es el valor del tiempo? El costo de oportunidad. Exactamente, el costo de oportunidad. Y si leyeron la lectura, lo que hace es decirles, en todos los proyectos de inversión van a tener que comparar, o uno de las categorías de análisis son el costo de oportunidad. Incluso dice, estos se deben de considerar para la implementación de las políticas en general. Casi siempre se requiere el uso de algunos insumos que podrían utilizar un proyecto y de ahí resultar ciertos productos. Entonces, de hecho, primero define en la lectura, va en este orden, ¿no? Primero los deseos de pagar y luego el costo de oportunidad. Pero luego presenta el esquema y dice, los costos de oportunidad serían todo lo que puede determinar los insumos de un proyecto. Después se hace la política. De la política tienen que observar cuánto está dispuesto a pagar la ciudadanía y de ahí se resultan el producto. Y estas son las categorías de el beneficio neto de un proyecto. Entonces vamos a tener que en el análisis que hace, por ejemplo, comienza con los deseos de pagar y dice, muy bien, hay 3 personas. La persona 1 honestamente revela que sería indiferente entre el statu quo, que son los 25, y pagar 10 para tener la implementación de la política. Entonces, sería indiferente entre el statu quo y pagar 10 para la implementación de la política. Por lo tanto, para él, un tren, etcétera, representa 100 unidades de utilidad. Para la persona, esto es para la persona 1, para el jugador o la persona 1. Jugador o persona 1. Para la persona 2, dice que es entre el statu quo y pagar por la política implementada, le es indiferente con 200 unidades, $200. Entonces, este es lo que está dispuesto a pagar por la política y este está dispuesto a pagar 200. ¿Cuál es el beneficio entonces de la política? Lo que estén dispuestos a pagar, 300. Y luego dice que hay una persona, que es la persona 3, que no está considerada como lo que él está dispuesto a pagar, sino más bien no paga. Entonces, hay un costo y este costo está determinado por 250. Entonces, hay una persona 3. Esta persona 3 no asume que la persona 3 no tiene impactos de la política propuesta. Y en cambio le gustaría recibir un pago de 250 si la política fuera implementada, por el solo hecho de sentir que, bueno, está tomando efectos del proyecto que se realice. Entonces, fíjense, a esa persona 3 que no va a pagar nada, dice, bueno, y si a mí ¿cuánto me tendrían que pagar para yo sentir cierta utilidad de ese proyecto? Y él dice 250. Entonces, esto es lo que tendría que recibir la persona 3 para sentir cierta utilidad del proyecto. La persona 3. De tal manera que serían 300 menos 250. Recuerden, estos son los costos. ¿Por qué los costos? Porque es
la utilidad en términos monetarios que debe de recibir una persona que no está dispuesto a pagar nada, o sea, que no le interesa pagar nada, pero sí, Víctor. Esto, por ejemplo, se podría ejemplificar. ¿Cómo? Esto No te se podría escucho. ejemplificar. como la- ay, Esto se podría ejemplificar si se realiza como una obra pública y alguien no se mete un amparo y pide que se le indemnice con tal cantidad porque está dañando su propiedad o algo así. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el costo? Pues, por ejemplo, perdón, ya de estar medios hartos de ese ejemplo, pero para el tren, ¿qué hicieron con los terrenos? ¿Qué fue a hacer el gobierno para poder que pudiera pasar por ahí el tren? Va a comprarlos, ¿no? Digamos. Exactamente, Ah, exactamente. Entonces, ese costo, pues es todo lo que pagó por los terrenos. Y los beneficios, pues todavía no están claros, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el beneficio neto social? 50. 50, exactamente, y es el que viene marcado en bueno, lo que encontramos en el texto, ¿no? Entonces, el beneficio neto social, recuerden, jóvenes, beneficio neto social. La diferencia entre el beneficio y el costo. Para nosotros adquirir, estimar todos los beneficios, lo tuvimos que hacer a partir de la categoría de lo que estamos dispuestos a pagar. El jugador 1, 100, el jugador, bueno, la persona 2, 200, y luego lo comparan con lo que le tendrían que pagar un jugador 3 que no quiere pagar por eso y cuánto le tendrían que dar para que disfrute de la obra, 250. Y entonces el beneficio social neto, por eso se llama beneficio social neto, serían 50. Bueno, ahora, esto es en cuanto a los deseos por pagar. La otra categoría, que es el costo de oportunidad. Los costos de oportunidad van a determinar el conjunto de insumos que a partir de una política se conviertan en productos o beneficio para la sociedad. Entonces, aquí nosotros tenemos que el rendimiento, sí, Uriel. ¿Puede volver a repetir eso que acaba de decir, por favor? Sí, el costo de oportunidad nos va a permitir determinar los insumos de nuestro proyecto para que a través de la política se conviertan en un producto. Estas son las entradas y estas son las salidas. O sea, las entradas son los insumos los va a determinar el costo de oportunidad. Luego, realizas la política y de la política debe de resultar el producto. Del producto lo vas a evaluar con los deseos a pagar, lo que vimos ahorita. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Bueno, entonces, la implementación de las políticas casi siempre requieren del uso de algunos insumos que podrían ser utilizados para producir otras cosas o valores. El proyecto, digo, perdón, otra vez con lo mismo, pero queda muy bien. El proyecto utiliza insumos. ¿Qué utiliza? Mano de obra, capital, ¿qué otras? De hecho, en el texto menciona como acero, maquinaria y así. Exactamente, todo eso, cuando hablamos de un costo de oportunidades, el costo de enfocarlo en un proyecto A, cuando tienes otros proyectos. Entonces tienes el proyecto B, tienes el proyecto C, tienes el proyecto D, tienes otro conjunto de proyectos. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Que mandes tus recursos al proyecto A y digas que es necesario sobre los demás proyectos, B, C y D. Esto es lo que hace de entrada una inversión. Cuando tú decides ir y dejar estas opciones, el costo de oportunidad es el flujo de efectivo que te podrían representar estos proyectos de inversión. Por lo tanto, en el análisis costo-beneficio se utiliza el concepto costo de oportunidad para
ubicar el valor de $1 sobre los insumos requeridos de implementar las políticas. El costo de oportunidad, entonces, es de utilizar una serie de insumos que implementando una política resulten, sean las mejores localizaciones de estos insumos para reportar el máximo beneficio. Entonces, recuerden que lo que hace un economista es que el valor de los recursos sea la mejor alternativa que pueden utilizar. Entonces, deben de garantizar que los recursos maximicen el valor. Entonces, el valor se va a maximizar. Este valor se maximiza y entonces sí, al maximizar el valor, ¿cómo lo garantizan que están maximizando el valor siguiendo el término de los costos de oportunidad? Costos de oportunidad que tienen que establecer para determinar los insumos que utilicen en su proyecto. ¿Cómo ustedes le dicen a un inversionista que sí, qué tendrán que demostrarle para que les dé su dinero y le digan que van a tener el máximo del valor? ¿Centrarse solo en lo que le van a proponer ustedes? Pues Demostrarle que es la mejor No. alternativa, Exacto. Entonces, ¿cómo le demuestran comparando los costos. que exactamente, comparándolo, demostrándole que ENA va a obtener el máximo de los beneficios BS y D? Entonces, ustedes tienen que decirle, estas son tus opciones. Vayan a un banco, vayan a Multiva, que es el banco de inversiones. Vayan, hagan y díganme que les muestre una cartera, una propuesta de inversión sobre un portafolio. Van a ver que les van a dar varias opciones donde esté por riesgo. Entonces van a decir, aquí tu riesgo es mayor, pero vas a ganar mucho más de rendimiento. Entonces lo que hacen, sí, Alan. Y incluso no te dicen solo como puedes ganar esto, ¿no? Sino siempre ocupan el tiempo de en tanto tiempo, en un día, en un mes o en 6 meses, puedes ganar esto, pero con este riesgo. Bueno, a como yo he preguntado, sí, siempre mencionan el tiempo determinado. El periodo de tiempo. Exacto, ¿no? Entonces, queda claro que el costo de oportunidad es comparar ambos proyectos y ver cuáles reportan el mayor valor y a partir de ahí determinar cuáles van a ser los insumos que utilicen en un proyecto. Y ya que tienen esto, vamos a ir a la siguiente fase, ¿no? Que es implementar la política. Entonces, tenemos 3 personas que son los que estamos considerando en el proyecto, ¿no? Para que nos presente el libro. Entonces, los insumos que tiene esta política determinan un costo de oportunidad, de acuerdo con las estimaciones, de $75. Eso es lo que les dice. Esto es, si la política fuera implementada, entonces algunos otros miembros de la sociedad podrían tener un valor en bienes de $75. Si no se hubiera establecido ese proyecto, $75 es el costo de oportunidad. Es decir, esto es a lo que una parte de la población está renunciando por llevar a cabo el proyecto que menciona el libro. Entonces, al hablar de costo de oportunidad de 75, es que $75 es a lo que va a renunciar una parte de la sociedad por el proyecto que se está llevando a cabo. Por lo tanto, en este caso, la política no genera suficientes beneficios netos para las 3 personas, de tal manera que logre compensarlos. El beneficio neto, ¿de cuánto era? $50. 50. ¿Y cuál es el costo de oportunidad que siente una parte de la sociedad de que se lleve a cabo ese proyecto y se designen los recursos ahí?
75. 75. Entonces, en realidad, el beneficio social neto como un todo, ¿de cuánto es? ¿De 25? Exactamente. El beneficio social beneficio social neto es igual a 25. Entonces recuerden, jóvenes, por eso les están diciendo en el análisis costo-beneficio para un proyecto de inversión, está bien, ya tienen los beneficios, que es lo que está dispuesto a pagar un conjunto de personas. Luego, el que no quiere pagar y le tienes que pagar porque va a pasar la obra pública. Entonces te dice, no, pues 250 es el pago de mi desutilidad. Esto nos dio el beneficio neto de 50. Después, para utilizar los beneficios sociales netos, te dice, ahora incorpora el concepto de costo de oportunidad. Es decir, por haber llevado los recursos a este proyecto, dejaste de llevarlos a otros proyectos. ¿Cuál fue lo que esto implica? ¿Qué implica? $75. El costo de oportunidad lo dice, son $75 por haber llevado los insumos a ese proyecto A y no a B, C y D. De tal manera que el beneficio social neto es igual a 25. ¿Conviene o no este proyecto? No. Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, díganme un proyecto donde que puedan ustedes ahorita tener en mente, donde el beneficio social neto fuera positivo. ¿Y por qué? ¿Hola? Sí, 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 sí. Es Sí, que sí, estoy sí. es que está un pensando, poco profesora. difícil. Escuchando. A ver, supongamos la construcción del metrobús, perdón, el trolebús elevado, ¿no? Que están construyendo. Ajá. Podría ser un ejemplo, no sé. Pues, y ahí sería el beneficio social neto positivo. ¿Cómo podrían hacer? Fíjense, les voy a dejar aquí una tareita para que la suban a Classroom. ¿De qué forma este mismo proyecto, el que está planteado en el libro, podrá tener un beneficio social neto positivo? Porque aquí el beneficio social neto es menos 25, ¿no? Porque es 50 menos 75 es, por eso dio negativo, ¿no? Porque 50 menos 75. Pero ¿de qué forma podrían hacer este mismo proyecto que sí reporte alguna ganancia? Si, por ejemplo, se eliminan las afectaciones a la tercera persona, ¿no? Es decir, si ya no se tuviera que indemnizar a esta persona. Si el costo, ¿no? El costo de lo que representa la persona 3, que es el pago por la desutilidad del proyecto que pasa, fuera menor. ¿Cuánto menor? Por lo ¿Cuánto menos tendría unos que valer? 25, ¿no? Exactamente, ¿por lo menos cuánto? Por lo menos 25. En 25 sería cero, entonces, Ajá. con 26, ¿no? Bueno, por lo Para menos tener una 26. ganancia Por lo de menos uno. 26 para que haya algo de ganancia, de beneficio social. O sea, este tiene que ser mayor a 75, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Y para que este sea mayor a 75, 300, lo que les estoy preguntando es 300 menos ¿cuánto debería de ser? 224. 225. Exactamente, ¿no? 225 o 200, pero el chiste es que sea menos que los 250, ¿no? Por eso,
lo que se trata es de reducir la afectación sobre terceros de un proyecto de inversión. Cuando ustedes decían es que hay que reducir las afectaciones a terceros, no nada más es una cuestión moral o ética, sino es también una situación hasta cierto sentido contable, ¿no? ¿De qué otra forma podrían garantizar un beneficio social neto que fuera positivo? Sí, Uriel. No sé si esté bien, pero podríamos agregar a una cuarta persona, como las primeras, que aporten al proyecto. Que sean muy bien, muy bien. El conjunto de beneficiarios de una política sean más, ¿verdad? Lo que nos acabas de decir es que el conjunto de beneficiarios de una política, al ser más, ¿qué le va a pasar a los beneficios? Por Van a ejemplo, aumentar. van a aumentar. Entonces, si son 400 menos 250, ¿cuánto sería? 150. 150 menos 75, entonces ya garantizas un beneficio social neto positivo. Sí, Víctor. La Víctor. tercera alternativa sería reducir el costo de oportunidad, ¿no? Bueno, o más bien reducir el costo de de los insumos necesarios para realizar esta Exactamente. política. El costo de destinar ciertos insumos a este proyecto sobre otros proyectos. Entonces, fíjense, ya ustedes pudieron observar los tres caminos que podrían hacer del beneficio social neto un indicador positivo. Uno es aumentar el número de personas que se beneficien del proyecto. El otro es reducir los costos que para el tercero en cuestión implica la política, y ese es el segundo, perdón. Y el tercero, reducir los costos de oportunidad, que es el monto de los insumos que al ser destinados al proyecto A, no se destinan al proyecto B, C y D. Entonces, todo esto, lo que les quiero decir es cómo el análisis de proyectos de inversión, cuando les dicen está microfundamentado, pues sí, porque ¿qué elementos de nuestro curso de teoría microeconómica observan en el principal concepto del análisis costo-beneficio y el beneficio social neto de un proyecto de inversión? ¿Qué están observando aquí? ¿Qué categorías de análisis observan? Que ya las vimos en micro. La de Sí, 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 adelante. cuando hacíamos el de comparación, ¿no? Que estábamos comparando un proyecto anterior con uno nuevo para ver cuánto, bueno, si convenía o no hacer pues la inversión, el proyecto. Sí, ¿qué otra categoría? Bueno, evidentemente el costo de oportunidad. ¿Se acuerdan? El La frontera de beneficio, ¿no? posibilidades. Sí, muy bien. ¿Y qué elemento se rompe de lo que por eso dicen, es que micro uno es muy aburrida? Porque nosotros partíamos de que el ingreso total menos el costo total era un punto eficiente cuando es cero. Pero aquí, ¿qué observan? Que tiene que ser mayor a cero para que valga la pena el proyecto. Exactamente. Entonces, ese punto eficiente donde nos decían que incluso había que buscar la cantidad óptima, ¿no? Donde el beneficio se hace cero porque el beneficio está en función de la cantidad, pues ahora observamos que la ecuación se sigue conservando, ¿no? Beneficios menos costos, pero que ahora lo que nos interesa es que esto sea mayor a cero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de beneficios netos, tenemos dos categorías importantes que intervienen: el costo de oportunidad y el deseo, lo que están dispuestos a pagar. Y eso hace que la política sea exitosa. Entonces, muy bien,
ya tenemos ahí estos conceptos importantes. Ahora, al final del día lo que nos interesa pues es tomar decisiones, así como tomaban decisiones sobre el consumo, pues ahora van a ver cómo toman decisiones, pero ¿sobre qué, jóvenes? ¿Sobre qué están viendo que están tomando decisiones? Invertir, ¿no? Sobre proyectos de inversión. Y no dejan, porque eso es muy importante, aunque hay una crítica al esto del concepto Pareto eficiente, sigue siendo la base del análisis. Entonces, aquí vamos a tener nuestros proyectos, utilizando el análisis costo-beneficio para tomar decisiones. Vamos a elegir proyectos eficientes y usar el beneficio neto versus los ratios costo-beneficio. Si ustedes observan, aquí tienen el ratio del beneficio sobre el costo. Aquí van a tener los beneficios netos, aquí los beneficios y aquí los costos. Y aquí tenemos el proyecto A. Bueno, voy a definir. No tenemos restricciones en el sentido que las selecciones A y B y la combinación C y D manifiestan, estos son proyectos conjuntos. Y estos proyectos conjuntos los vamos a evaluar en la suma de sus costos, de sus beneficios y de sus beneficios netos. Entonces, la combinación C y D dice que reporta un beneficio neto igual a 43. Después tenemos, todos los proyectos son mutuamente exclusivos. Al elegir B, el beneficio neto iguala a 20 millones. Ahorita vamos a hacer eso, solamente estoy leyendo la descripción de la tabla. Un punto 3 importante que nos menciona es que los costos totales no pueden exceder los 10 millones. Si se elige A y las combinaciones C y D, el beneficio neto iguala a 23 millones. Bueno, y esto es, según esto, datos de un proyecto real, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Los costos en millones de dólares del proyecto A es 1. Los beneficios son 10. ¿Cuál es el beneficio neto? Recuerden que es beneficio menos costo. 10 menos 1, 9. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces aquí tenemos el beneficio neto. El proyecto B. ¿Cuál es el beneficio del proyecto? 30. Los costos del proyecto 10. 30 menos 10, 20. El proyecto C. Los beneficios 8. Los costos 4. 8 menos 4, 4. El proyecto D. Los beneficios 5. Los costos 3. 5 menos 3, 2. Y el proyecto C y D. Tenemos en conjunto son 7 y los beneficios aquí en realidad serían 13. ¿Están de acuerdo? Sí, O sea, si sumo los beneficios serían 13. Entonces, ¿de dónde podemos obtener que el proyecto C y D tiene 21 como sus beneficios? Alguien que leyó el libro, les vamos a dar 5 puntos de donde se observan esa tabla, jóvenes. ¿Cómo que de dónde se observa esa tabla? Sí, o sea, más bien ese valor, ¿de dónde se observa el valor de esta tabla? Este de 21.
Aquí nos queda claro que del proyecto C y D, aquí los costos son 7, 4, 5, 6, 7. Y mi pregunta es, ¿de dónde podemos obtener este valor de 21, considerando que el proyecto C refleja un beneficio de 8 y el proyecto D de 5? Pues se obtiene como ingreso, ¿no? Porque todavía no se le restan los costos. No. Bueno, maestra, perdón, es que, bueno, en el libro dice que de forma separada los proyectos reportan menores beneficios, pero que al ser seleccionados como que en conjuntos, ambos proyectos aumentan pues más sus beneficios, ¿no? Ajá, Es, exactamente. ¿Quién eres? Disculpa. Emilio Aguilera. Emilio Aguilera. No sé si está por aquí la profesora Arendi Sí, para dar doctora. los 5 puntos. Gracias, Sí. profesora Arendi. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué harían? ¿De qué les habla esto? ¿Se acuerdan que alguien, creo que aquí fue donde me dijeron que el aeropuerto manifestaba interconectividad, el de Texcoco, ¿no? Sí fue aquí, ¿verdad, jóvenes? Sí, creo que sí, alguien dijo de los Sí. compañeros. Entonces, ¿qué creen que cuando les dicen de interconectividad, qué creen que les están diciendo? ¿En dónde está el aeropuerto? En el de Texcoco, no este, no, el otro. ¿Qué implicaría si les hablan de interconectividad? ¿Con qué lo asociarían en la tabla? Con un mayor beneficio. De que no nada más es un proyecto el que está en cuestión, sino están interconectados. Y lo que decía su compañero, al hablar de proyectos interconectados hay un mayor beneficio. Sí, Alan. Es como, por ejemplo, si queremos poner un aeropuerto X, ¿no? En una zona súper alejada y pues no hay carretera para llegar. Entonces, si combinamos el proyecto de un aeropuerto con la carretera, el beneficio aumentaría, ¿no? Por mucho. Ajá. Y además implica, bueno, más bien yo ahí lo vería un poquito al revés, ¿no? O sea, Pues, si pones el aeropuerto tienes que poner la carretera y si pones la carretera tienes que poner, no sé, gasolineras. ¿Y qué va haciendo ese proyecto? Que Aumenta los costos. no, el proyecto va haciendo que se tengan que evaluar en conjunto, como aquí lo que les dijo su compañero. El libro dice que cuando tomo proyectos en conjunto los beneficios van a ser mayores. Eso es la interconectividad, no nada más es el proyecto C aislado reporta 8, pero C y D en conjunto reportan 21 por la interconectividad, o sea, proyectos conjuntos reportan mayores beneficios. Porque, ¿qué va pasando, jóvenes? Por ejemplo, no es lo mismo que poner una carretera que los lleve simplemente, no sé, interconectar un destino A a B. El flujo va a ser menor a que si en ese trayecto hay un aeropuerto, porque ¿qué va a incrementarse? Y lo vimos la clase pasada. Hay una caseta ahí que se va a incrementar. Las personas que pagan por la Costo, caseta, ¿no? ¿no? Exactamente, peaje? las personas que costo. pasan el peaje, las personas que pagan la caseta. Entonces, ahora díganme, y voy a terminar un poquito antes de la clase, porque digo con el problemita. Ahorita, ¿qué proyecto se les viene a la mente? ¿El aeropuerto? El El de aeropuerto. la IFA. ¿Cuál otro? Que pudiera estar en El este tren. proyecto conjunto el tren. No por eso dicen, es que va a generar interconectividad en el sureste. Lo que están hablando y que eso va a generar mucho beneficio, lo que están diciendo es esto. Aislados los proyectos reportan menos beneficios que cuando se estiman en conjunto. Entonces, bueno, una vez aclarada esa idea, tenemos un beneficio de 21, unos costos de 7 y un beneficio neto de 14. El proyecto E, tenemos beneficios de 8, costos de 10 y beneficio neto de menos 2. Ahora vamos a estimar
los ratios. Entonces, para elegir proyectos eficientes, vamos eligiendo proyectos eficientes y el uso de beneficios netos versus ratios beneficio-costo. Entonces, aquí vamos a tener dos indicadores para elegir un proyecto. El de beneficios netos y los ratios costo-beneficio-costo. Aquí está el beneficio y aquí está el costo. Lo que queremos saber, obviamente, jóvenes, si en este caso tenemos 10, entre 1 pues es 10. Es evidente que aquí estamos diciendo que los beneficios son mayores a los costos. Esto implica que los beneficios son mayores a los costos. Y el beneficio neto me marcaba como 9, así que este es un proyecto viable. El proyecto B, beneficios sobre costos, 30 entre 10, 3. Y esto me sigue reportando que los beneficios son mayores a los costos. ¿Ok? Luego tenemos el proyecto C. Beneficios 8 entre 4, 2. Y esto me sigue reportando que los beneficios son mayores a los costos. El proyecto D, 5 entre 3. Y tenemos todavía esta situación, jóvenes, que el beneficio es mayor a los costos. Ay, perdón. Híjole, esperen un tantito. Ay, Dios mío. Esperen. No, la única que no es la última. No. Y la tienes que esperar. Sí, ¿no? Sí garantiza eso, que este 1.7 el beneficio es mayor al costo, ¿no? Sí. También porque es 21 entre 7 es 3, beneficio es mayor a costo. 8 entre 10 es 0.8, beneficio es mayor a costo. Ahora, ¿dónde está el máximo beneficio neto? En el proyecto B. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Y dónde está la mayor razón beneficio-costo? En el A. ¿Ven? Entonces, como aquí va a ser una desgracia si sigo dando clase. Aquí tenemos 20 y 10. ¿Cuál van a elegir? Vamos a empezar a hacer el examen. La primera pregunta del examen, una parte se las voy a dejar a casa, jóvenes. La primera pregunta, pero lo tienen que entregar hoy antes de las 6 de la tarde. El beneficio neto ya vimos que es 20 y que nos estaría diciendo que este es el proyecto viable, B. Pero el beneficio costo nos dice que es A. ¿Ven? Aquí está. Beneficio neto y ratio costo-beneficio. Siguiendo una elección Pareto eficiente, ¿cuál de los proyectos elegirían? Tienen de aquí a las 6 de la tarde para entregar el resultado y es la primera pregunta con un valor de 20 puntos, jóvenes. Bueno. ¿Puede repetirla, por favor? Sí. Si lo podemos, de hecho, ahí te voy a molestar, maestra Arendi, si se los podemos poner en el Classroom. Sí, doctora. Un post que diga, el beneficio neto en el proyecto B es de 20. En el proyecto A es de 10. ¿Cuál sería la elección Pareto eficiente del conjunto de proyectos analizados? Esa es la pregunta. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Dijo ¿Ustedes que ya el observaron? Pareto, ¿Manden? dijo que el Pareto eficiente era cuando no afectaba a uno el hecho de que estuviera el otro, ¿no? Ajá, que la mejora de uno no implica que otro empeore.
Exactamente, exactamente. La respuesta viene en el libro, jóvenes. Nada más es que la lean y ya van a tener 15 puntos del examen y la entreguen antes de las 6 de la tarde. ¿Sí, jóvenes? Sí, está bien. Como observaron el Profesora. libro, digo, sí está, la verdad es que sí reconozco que sí está un poco, está densa la lectura, ¿no? Se tiene que estar uno poniendo demasiada atención, pero poco a poquito la vamos a solventar. Bueno, jóvenes, lo entregan antes de las 6 de la tarde. Maestra Andy, me quedo contigo, nada más permíteme tantito. Sí, doctor.